Por eso tenemos 3 especialistas de lo mejor que hay en Latinoamérica para decirnos qué hacemos con este 2-0 de la selección mexicana. Había que ganar, se ganó. Las sensaciones que deja esta selección hacia el futuro cercano, hacia Corea, hacia Chequia, y luego pensando en una actuación trascendente, y esto significa trabajar una historia diferente, Roberto. ¿En dónde te vas a colocar después de este 2-0 de México sobre Sudáfrica? Buenas tardes. ¿En qué es una victoria merecida? Fue ampliamente superior a un adversario decepcionante. Yo esperaba algo más de la escuadra sudafricana, pero lo de México podríamos calificarlo, lo de la selección mexicana, de aceptable, de discreta actuación. Dejó de hacer muchas cosas, incluso con un hombre más en la cancha. Aquí no había mucho que poner en riesgo, no había cómo poner en predicamento esta victoria ante un adversario tan frágil, pero sí creo que ante coreanos y checos tendrán que elevar su nivel si quieren librarla. Ya no digamos después, porque en la siguiente fase estará el equipo mexicano. A mí me contaron que México tenía que ser dinámico, intenso, no lo vi un fútbol espeso, atascado un poco. No hay que olvidarnos de una cosa, Sudáfrica te hace una invitación muy generosa, casi imperdible, para hacer el primer gol. El primer gol es una necedad de los sudafricanos de salir con la pelota controlada, embiste Lira y se la deja a Quiñones, cuando México sí tenía cierto dominio, pero no era claro. No, y aparte de eso, le estaba comentando al Tuca que con 10 jugadores, 10 jugadores, no se cansaron los africanos, nos apretaban con 10 jugadores, es decir, si estábamos esperando que físicamente iban a mermar, no fue así, siguieron corriendo. Inmejorable la actuación del equipo mexicano, es decir, cómoda, contentos, los cambios ideales, el cuadro que se le presentó a México fue sensacional, debutaron a Mora, jugó Armando González, es decir, hizo soñada la presentación del equipo mexicano. Ahora competitivamente nos falta un montón, porque jugamos ante un rival que dio muchas ventajas en todo sentido, en la salida, regalando balones al contrario. Una que le regalan a Fidalgo en el segundo tiempo, se la dieron a él, increíble que Fidalgo la falla, o bueno, no la pudo hacer efectiva, pero muchas falencias del rival. Yo esperaba muchísimo más de Sudáfrica. Y las de México, Tuca, ¿cuáles son las debilidades? ¿Quedaste esperanzado? Porque dice Roberto, es que tiene que mejorar. Y yo digo, hay una oportunidad de mejora, o sea, el techo está todavía muy alto, o esto es ya prácticamente, no sé si un 80 de lo que puede ser México, y llegando al 100, ¿para qué te alcanza en este mundial? Te voy a poner como tus primeras palabras, primero como aficionado, contento. Contento, ganamos. Vamos al Ángel a festejar, primer triunfo en un partido inaugural, nunca habíamos ganado. No, hombre, déjame festejar tantito. Okay. Ahora me voy a poner del otro lado ecuánime. La verdad, para mí apenitas cumplieron. La verdad, o sea, inclusive después que anote el primer gol, México, o sea, no tiene posesión de balón. Inclusive el equipo sudafricano empieza a tener más posesión de balón que México. Después viene la expulsión, México no termina de meter. Crea buenas oportunidades el primer tiempo, no es efectivo, no es contundente. Yo creo que si tuviéramos un 50% de contundencia estaríamos hablando mínimo de un 3-4-0, la verdad. Mario dice muy bien, 2 balones regalados, uno se aprovechó, otros no. Y cuando teníamos 11 contra 10, yo pensé que México realmente ahí sí iba con todo para poder lograr 1 o 2 goles más, porque posiblemente en primer lugar hemos platicado de este grupo se decida por goles. Y a nivel futbolístico yo estoy de acuerdo con Roberto, con Mario, o sea, tenemos que mejorar muchísimo, porque contra Corea y contra Checo
¿sabes qué? Con este nivel no alcanza. No alcanza. Yo vi una especie de interrupción en el progreso que venía manifestando el equipo mexicano en su desempeño. Este adversario hoy fue más cómodo que muchos de los que enfrentaron en encuentros de preparación y en los que se vio mejor el equipo mexicano. Entiendo que el escenario cambia, ya no vimos al Brian Gutiérrez tan desparpajado, tan eficiente, tan pulcro en el manejo de la pelota como veníamos viéndolo, tampoco a Fidalgo. Entiendo que el escenario cambia, pero el adversario tenían que percibirlo muy pronto, estaba mucho más cómodo como para desarrollar tranquilamente tu fútbol. No es que se viera presionado el adversario, se vio muy limitado, corriendo demasiados riesgos en la salida. Para cuando roba ese balón Lira, que capitaliza muy bien Quiñones, ya habían estado a punto de robar 2 balones similares los mexicanos. Entonces, un adversario muy cómodo, más allá del triunfo que claro que refresca el ambiente en el equipo mexicano, el haber interrumpido ese progreso que venía manifestándose, me imagino que ellos lo sienten que no jugaron como venían jugando, no prolongaron esa mejoría, y ante coreanos y checos estarían obligados a hacerlo. Tensión, ¿no? Yo creo que hay tensión que no terminan por encauzar correctamente en el primer tiempo. 3 estampas del partido, 3 circunstancias. Primero, el gol que el fútbol y la vida le dan a Raúl Jiménez después de 3 mundiales seco, ahora moja, llora porque se acuerda de su papá, llora porque se acuerda de lo que le ha costado la titularidad siendo suplente de Oribe, del Chicharito, de Henry. El hecho de que no haya existido ninguna circunstancia extraña u ofensiva del público, me parece que hay que destacarlo. Teníamos esta preocupación, fueron años y años de vamos a dar una mala imagen. Y el tema de Brian Gutiérrez, a mí me llama mucho la atención porque sí es cierto que es un jugador que la línea de pase clarifica, creo que maneja muy bien tiempo y distancia, pero sentí que estaba, digamos, muy ansioso, ¿no? A veces impreciso, pero sí creo que fue una vía. En el primer tiempo hacía una mala y una buena, pero fue una vía que le permitía descargar al equipo mexicano cuando no había la pasada o cuando no había el retorno, el descenso de Jiménez. Y lo último, ¿Quiñones se dejó satisfecho o no? Quiñones cumplió, pero te voy a decir por qué. Aparte estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. El rival te juega con una línea de 5, ¿sí? 5 defensas. Cuando sube Gallardo y sube, por ejemplo, Alvarado, Raúl, Quiñones y Brian, quedan 5 contra 5, 3 contra 3, mano a mano. Cualquier movimiento de Brian al centro iba a recibir solo. Cualquier movimiento de Julián parecía Pelé. Pues, si daba 2 pasos al centro, recibía solo. ¿Y qué? Porque la defensiva tácticamente fue tan mala de Sudáfrica que los dejaba recibir, les dejaba espacios, y el equipo mexicano sí estuvo ansioso por la incertidumbre, por el nerviosismo de la Copa del Mundo. Por supuesto se querían comer el balón. La jugada número 1 al minuto 8, donde Reyes centra y de primera intención Raúl da con la izquierda, fue un jugadón del equipo mexicano de lo mejor. Después México tiene que mejorar un montón, porque todas las ventajas que dio esta defensiva no se le va a dar ninguna selección. Ninguna selección en la Copa del Mundo. Esto fue un regalo. Por eso te decía, México tenía que haber metido 5 y 6. Tenía que aborazarse, tenía que ir encima. No pudo ni salir con la pelota dominada, no pudo generar cuando tuvo superioridad numérica, ninguna acción de gol. Todas las acciones fueron generadas por el rival. ¿Y tácticamente le faltó a Aguirre ser más agresivo? Falta mucho trabajo, mucho trabajo, la verdad. O sea, yo entiendo que muchos jugadores llegaron a penitas ya, faltando 10 días y esto, pero falta mucho trabajo de coordinación y salir de atrás cuando un equipo te presiona. O sea, solo se mueve el que piensa que puede recibir, no hay así un movimiento de atracción para que el otro pueda recibir. O sea, no hay un 2 contra 1. O sea, y el equipo, como dice Mario, pues ahí tranquilo y esto. Y nosotros, pues, los que tocan más balones son los 2 centrales. O sea, entonces los medios y los delanteros, pues, la verdad, o sea, siempre están, o sea, de veras, ¿cuándo va a jugar para adelante? Y como dice Mario y Roberto, con un equipo que daba todas las posibilidades de hacer.
pero yo noté que sí falta mucho trabajo de coordinación para salir jugando de atrás. Estoy de acuerdo contigo, Roberto. O sea, los partidos anteriores contra Portugal, contra Bélgica, contra el otro, debieron mostrar un nivel y contra rivales muy superiores a este. Sí, habían avanzado en el juego colectivo, se veía un sustancial avance en el juego colectivo, sobre todo por lo que se encontró en medio campo con elementos como Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Fidalgo, ya sabemos que Edson Álvarez o Eric Lira garantizan un buen rendimiento ahí, Luis Chávez, se había avanzado y hoy sí se interrumpe ese avance, más que golearlos, que claro que les hubiera servido para decir ya estás en la siguiente fase con 3 puntos y una amplia diferencia de goles, pero más que golearlos, por eso era golearlos para consolidar la confianza que adquieres cuando juegas bien, como venía jugando el equipo mexicano. Importantísimo lo de Raúl Jiménez y qué justicia tremenda, ¿no?, para un futbolista con tan brillante trayectoria que finalmente logre anotar en Copa del Mundo. Me gustó en ese sentido también que Aguirre metiera a Armando González. Aquí está tu gran oportunidad. Los cambios me parecieron oportunos. Ni Brian Gutiérrez ni Fidalgo estaban en su mejor nivel con el balón, sobre todo, y ahí te van Luis Chávez y Mora. Edson por Eric Lira, que es más o menos seguir trabajando lo mismo. Yo no le achacaría hoy a Javier Aguirre nada, de que manejaste mal tus piezas, te tardaste en cambiar a alguien, no. Pero sí podríamos achacar eso de no hay un trabajo suficiente como para que el equipo estuviera confiado en que ese progreso futbolístico tenía realmente mayor sustento. Ahora sí se ve dentro de una semana la prueba ante los coreanos como que impredecible. O sea, ¿qué piensas? ¿La selección mexicana saldrá como favorita ante la de Corea en Guadalajara? El panorama va a cambiar radicalmente. Roberto, yo no sé si con Javier. Si cambiaría un gol, digo, es una exageración, pero si cambiaría un por lo gol de Montes, por claro. lo de Montes, porque Sí. Corea es un equipo muy físico y muy bien preparado en el juego aéreo. Ahora siempre se dijo, ¿qué va a pasar cuando falte Vázquez, el perfil zurdo? Montes jugó toda la temporada en Rusia con el perfil zurdo. Ahora, ¿qué haces? ¿Meter a Reyes ahí? ¿Desempolvar a Edson? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ese es un gran tema para Corea, ¿eh? Yo no creo que Edson sea el momento de meterlo de central. Platicábamos tú y yo, Javier, o sea, México anota el gol y viene la hidratación y parece que lo perjudica totalmente. Sí. Traía una inercia bastante buena. Perjudica el juego en general, sí. Exacto. Y a los sudafricanos parece que fue la salvación. Tanto es que México, después de la hidratación, pasa casi 12 minutos sin ultrapasar media cancha con balón controlado. Es un crimen de Estado, perdónenme la expresión y la exageración, un crimen de Estado de Infantino para con el fútbol. Es el movimiento estructural sobre la esencia del juego más brutal, porque para moverle al fuera de juego en su momento, etcétera, para moverle hay que tener la delicadeza y la sensibilidad, pero esto, hacerlo solamente por la plata, es cargarse al fútbol. Es tristísimo lo que pasó, y efectivamente los equipos que deben de aprovechar la continuidad del juego, pues hacen un parón brutal, y los otros, como si empezara el juego los otros otra vez, se recuperan, ¿no? Mientras uno tendría que tener la consistencia de la intensidad para atacar, el otro se recupera y ¿sabes qué? Pues nos ponemos de acuerdo, se ordenan mejor, se paran mejor, es decir, esos tiempos son tremendos. Sabemos perfectamente que después que tú anotas un gol o recibes un gol, hay un lapso de 5 a 7 minutos de emoción para el que anota y de desconcierto para el que recibe. Entonces justo cae esta hidratación en el momento entre 2 minutos, entra la hidratación. Y ahí viene, oye, ¿sabes qué? Cúbreme un poquito, vente para acá y esto. Y ahí ajusta. Y Sudáfrica mejoró en el funcionamiento. Se interrumpe el espectáculo futbolístico. Aparte, ¿no? Lo que dice Javier. Vemos 4 tiempos ya en lugar de ver 2 como si. ¿Hay algún jugador que especialmente le sorprende por su rendimiento en lo individual y alguno o algunos que les decepciona, o más o menos todos en el nivel esperado? No, todos en el nivel, bueno, para mí todos en el nivel ¿No esperado. tardó el Piojo en carburar? Es el nivel del Piojo. El nivel del Piojo es para atrás, no para adelante. No, Gallardo tuvo que ir más veces, lo vi al principio. Muchísimo más. Sacó el centro, se la rebotaron. Pero ahí ya es de funcionamiento lo que dice Tuca. ¿Por qué? Si tú no tienes una salida con pelota dominada limpia, que Johan lo sabe hacer, lo hace en Italia, lo sabe hacer Montes, Reyes
puede hacerlo con una facilidad. Si no tienes esa salida clara, los de arriba van a venir por la pelota atrás. Mora es peligroso en el área. En el área encáralos y le va a provocar mucho daño. Mora no puede venir a recibir la pelota acá atrás. Fidalgo tiene que ir a pedir la pelota en una zona, viene a pedirla acá atrás y la va a quitar a los centrales. Todo eso es trabajo, todo es funcionamiento. Y en eso ojalá, y Javier tiene excelso tiempo para mejorarlo mucho. Este equipo es muy, muy mejorable, el equipo mexicano. Yo creo que más o menos dieron lo normal, la mayoría dio lo normal. Yo esperaba más con la pelota de Brian Gutiérrez, de Fidalgo y de Gallardo. Esperaba más con el balón, con lo que pueden hacer al frente. No vi en su nivel normal a Rangel tampoco, al portero. No lo juzgamos porque no tuvo chamba, pero las pocas que tuvo, sí se vio nervioso. Y sí vi por encima de lo que venía mostrando, y ese sí manteniendo su nivel ascendente, a Quiñones. Sí. Quiñones por izquierda. Totalmente, para mí Quiñones. Sí. Quiñones demuestra que, a diferencia de lo que se piensa acá, la Liga Árabe no solamente son petrodólares y bajo nivel futbolístico, porque allá realmente es figura y viene a producirle en el momento más oscuro de Alexis Vega, porque Alexis Vega, me gusta que Aguirre diga, a ver, voy a tratar de descubrir los momentos, lo que te pueda aportar alguno de los jugadores que ya habían sido un poco marginados, ¿no? A ver si de pronto se vuelven una opción. Pero sí, ¿cómo va a solucionar lo de Montes? ¿Cómo va a solucionar lo de Montes, Javier Aguirre? Porque además, ya nos dirá Eduardo Bricio, en un momento vamos con él. Bueno, de una vez, Eduardo, yo que nos pienso diga. Que los cambios se dio. Te voy a dar oportunidad como que para que empieces a tomar ritmo de juego. En vez de llegar, ¿sabes qué? Mis cambios van a ser para meter más goles. Por eso, entonces. Esto es lo que yo pensé en los cambios. Que si le faltó atrevimiento a Aguirre, me dice que no. No dijo nada. Sí, bueno, no. Yo estoy diciendo al contrario, que los cambios no fue para buscar ampliar el marcador. Pero Armando González por Raúl, que ya metió su gol, que hay que cuidarlo para los siguientes partidos, y debut mundialista de Armando González. Pero, por ejemplo, Alex Vega entra para dar ritmo de juego. Sí, pero los dos cambios, por ejemplo, en medio campo, yo sí los vi en el afán de revitalizar ese trabajo. Sí. En un momento en que dices, va 1-0 y dominamos, pero no lo suficiente, ¿no? Sí, naturalmente. A ver, Eduardo Bricio, platícanos, porque además se dio la implementación de algunas reglas y ni en los medios de comunicación tienen la precisión, el conocimiento, la interpretación, el sentido común que tienes tú. La expulsión de Montes, la gente, no puede ser, por favor, que la gente juraba que iba a entrar el VAR, que le iban a echar para atrás. Cuéntanos, por favor, cómo viste el arbitraje en general y cómo viste esa jugada en particular, la expulsión de Montes. ¿Qué tal, amigos? Les saludo con afecto. Pues creo que fue un buen trabajo, bastante buen trabajo de Wilton Sampaio de Brasil. Vamos a empezar con la expulsión de Montes. Sí es perfectamente expulsado, o casi perfectamente, porque se tienen que reunir 4 características que empiezan con la letra P. Una de ellas es proximidad a la meta adversaria. Y sí está fuerita del área. Otra, la posición de los adversarios. Le es muy favorable porque casi es el último hombre. La otra es la pelota controlada o con posibilidades de controlarla. Y sí había. Y la otra es la dirección a la portería. Y ahí es donde falla un poquito. Porque sí se abre un poco, pero un poco nada más. Entonces sí hay suficientes elementos para expulsarlo. Y hay que tomar en cuenta que tienes al otro equipo con 9 hombres. Entonces tú eres un balanceador de la justicia. Entonces, si ya votaste a 2 del equipo adversario y acá hay una muy alta probabilidad de que sea expulsado un adversario, también lo votas, ¿no? Entonces me parece que fue una muy buena decisión haberlo expulsado. Creo que lo hizo bastante bien. La que no me gustó fue la primera tarjeta amarilla en contra de México, porque amonestó a uno de Sudáfrica y en cuanto pudo amonestó a uno de México, también para balancear, pero esa ni siquiera falta era, ¿no? Pero lo hizo muy bien. Por ahí hay una confusión en los tiros de esquina, porque cuando el VAR va a poder intervenir es cuando marcas tiro de esquina y no es esquina, y es meta. Y aquí hubo 2 jugadas en que era meta, él marcó meta, y era esquina, pero ahí no puede intervenir el árbitro. El árbitro puede intervenir si es esquina, mal concedida, es meta. Pero acá él concedió meta mal concedida y ya no puede rectificar el VAR. ¿Por qué? No sé. A mí lo lógico se me haría que rectifiques las 2, ¿no? Pero solamente puede rectificar cuando se
señala un tiro de esquina que no era tiro de esquina y que era meta, ¿no? Por lo demás, creo que es un buen manejo de las tarjetas, controló el partido perfectamente, buena calificación de faltas en términos generales y llevó el partido a buen término y no influyó en el resultado del partido, salvo su mejor opinión. La segunda roja, Lalo, para el sudafricano, ¿no te pareció muy drástica o también la ves bien sacada? Mira, yo la veo bien porque lo llamó el VAR y ya a la hora que la ves en el VAR sí se ve que le da un manotazo, que lo alcanza a golpear intencionadamente con una fuerza razonable en el rostro, ¿no? O en la cabeza. Entonces eso no lo puedes permitir. Esta fue una buena expulsión, VAR de por medio, ¿no? Me pareció adecuada, todas las 3 expulsiones me parecieron adecuadas y creo que salió con banderas desplegadas y podemos estar hablando más de fútbol que de arbitraje porque hizo muy buen trabajo en términos generales este árbitro brasileño, ¿no? Pudiera ser la impresión que tanto la amonestación que tú mencionas y la expulsión de Montes como que compensó algo, ¿no? Pues ya te expulsé 2, ahorita tengo una oportunidad, ¿sabes qué? La saco roja. Sí. Y la amonestación también, ¿no? Ya, sí, no sé. La primera amonestación me pareció sí muy compensatoria. La segunda tiene un matiz leve de compensación, pero sí hay muchos elementos para expulsarlo, casi todos, y ya tienes 2 expulsados del otro lado, pues entonces no vas a perdonar una expulsión muy potencial, claro. Si ya tienes 2 expulsados del otro lado, ¿no? Es la lógica, el sentido común indica que se tiene que ir Montes, desafortunadamente para los nuestros, ¿no? Para mí, Eduardo, en la del Piojo Alvarado y la roja del sudafricano, para mí hay un bloqueo del Piojo porque no es que donde esté parado se detiene, no. Él se mueve un poco, donde el jugador de Sudáfrica quiere atacar el espacio, lo bloquea y claro, después el sudafricano mal, sale la frustración y da el golpe. Hubiera sido para mí magistral que le hubiera sacado la amarilla al Piojo Alvarado probablemente, ¿no? O incluso marcar una obstrucción, darle la pelota a los sudafricanos. No sé si después ya el flujo de la jugada impedía que una vez desarrollado el posible beneficio no puede regresar, pero creo que jamás lo calculó. ¿No crees que el Piojo cometió una falta o por lo menos un golpe que ameritaba amarilla? Sí, tienes toda la razón en cuanto a que cometió una falta, una obstrucción con contacto que se debe haber sancionado con tiro libre directo a favor de los africanos, pero no, eso no obsta para que lo tenga que expulsar por el puñetazo, ¿no? Entonces yo no creo que era amarilla para el Piojo, creo que era falta en contra del Piojo, pero la expulsión es irrefutable, ¿no? Perfecto, Eduardo, muchas gracias y bueno, se tiene que cumplir 3 de las 4 P's, entiendo, ¿no? Se tiene que cumplir. De las 4 se tiene que cumplir 3, para que sea mayoría. Tiene que haber algo de las 4 y luego ya es relativo qué tanto hay de una, de otra. Si va hacia la portería, es el último hombre. Control de balón. No, control de balón, qué tan controlado, todo eso. Lo explicó muy bien Lalo, ¿no? Me parece. Bueno, parece que todo en paz y en calma. Hubo aquí hace unos 40 minutos, lejano a esta posición, algún enfrentamiento entre, supongo, gente que se manifestaba y la policía. Se ven imágenes de cómo se ataca un caballo con un policía adentro, con un policía arriba, pero aparentemente la Ciudad de México informará ahí un saldo blanco y continúan los festejos y que sean en paz. Mañana a chambear, a jalar, que este país necesita mucho eso y después ya en la próxima semana otra vez al despapalle para lo de Guadalajara y Corea del Sur si quieren. Vamos a una pausa y volvemos en Fútbol Picante post de la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica. Bueno, jugadores de México más veteranos en marcar gol en mundiales. Ahí está Raúl Alonso Jiménez, 35 años y 37 días. Así es que pues baja esos 37, 151 del Cuauhtémoc, 35, 103 de nuestro compañero Ricardo Peláez. Rafa Márquez, 35 años, 130. Ricardo Peláez, 35 con 91 días. Y ahora 35 con 37. De los más jóvenes, entre los que tienen 35 años, Raúl Jiménez se mete ya en la lista de los 5 más veteranos en anotar. Por cierto, estamos aquí viendo, México ya está entre los 5 países con más expulsiones en la historia de los mundiales, no en el número, sino
entre los números partidos jugados. Partido, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brasil tiene 11 expulsados en 114 partidos y México llega a su 7º expulsado en 61 partidos. El peor en ese sentido es Camerún, que tiene un total de 7 expulsados en 35 partidos. Pero México ya se mete con Alemania, que tiene 7 expulsados, pero en 112 partidos. Sí, en cuanto a promedio, nada más está Camerún. Nada más está peor Camerún. Vamos a decir que... O sea que lo dijimos todo el tiempo. Recordamos la expulsión en el 94 de Luis García. Luego recordamos la expulsión de Ramón Ramírez y de Pablo Pardo en el 98. Rafa en el 2002. Luego también está la de Luis Pérez Luis García, 2006 en Portugal, y también la de Luis García, y ahora Montes es el 7º expulsado. Bueno, se las han repartido bien, por lo menos. Para mencionarlo, sí es un problema que va a tener Javier, porque él llamó a muchos delanteros y muy pocos centrales. Sí. La verdad. Sí. De hecho, central solo tiene a Montes, Reyes y Johan. Sí. Puro, Sí. puro. Pero No le encanta Edson como central, tú lo sí, sabes. Le encanta. pero, No, y tiene a Romo también, sí. pero Edson, de 100 partidos, ¿cuántos ha jugado de central? Pocos. ¿10? Sí. 5, no sé. Y como viene disminuido físicamente, Sí. o sea, meterlo, híjole, yo ¿A qué creo te que suena? eso- Más a Reyes, ¿no? tendría que meter a Reyes y poner posiblemente a Sánchez, ¿no? Ahora, De con lo lateral. mal que vimos a Sudáfrica, creo que en eso coincidimos, no vemos cómo saque algún punto, no vemos cómo le empata a Corea o a Chequia, esta escuadra que vimos hoy de Sudáfrica. De acuerdo, O sea, de acuerdo. nada raro sería que perdiera los 3 partidos. Sí. Y si después te vas a los enfrentamientos entre México, Corea y Chequia, ¿qué pasa si Corea y Chequia empatan hoy, México empata sus 2 partidos después? Habría un triple empate en puntos, es decir, los 3 equipos con 1 ganado y 2 empatados, 5 puntos, y ahí sí te vas a goles. Ahí sí, si se va dando eso, la selección mexicana sí puede decir, ¿por qué no le metí 4 o 5 a un adversario que sí lucía propicio para eso? Porque eso puede implicar, te vas del Azteca o sigues jugando aquí. No, Exacto, esto es lo que aparte- voy. Que quedamos cortos, nada más se cumplió con el pronóstico a secas, Sí. Roberto. De acuerdo. Sí. Comentarte que los cambios que hace Javier fueron bien bonitos. Debutó Amora, debutó Armando González. Estuvimos todos contentos, todos felices. En estos partidos es cuando tienes que arriesgar los cambios. Si tienes 4 delanteros, bueno, pues juega con 2, juega con 3. Haz algo, practica algo, porque no tienes un rival apetecible para practicar como el de hoy. Eso es lo que, contestándote a tu pregunta anterior, hoy Javier, sí, buenos cambios, todo miel sobre hojuelas, pero él tenía que arriesgar en esos cambios los posibles futuros, posibles formaciones que le permitan hacer más goles. Es que no hay manera de convencer a la gente de que te pongas al centro, ¿no? El que se quiere engañar, que se engañe. Si tú estás en Europa y eres un aficionado inglés que ve el partido, dices, qué malos los sudafricanos, y dices, qué equipo promedio es México. No hay nada de México que digas, qué barbaridad, ¿no? Qué jugador, qué combinación, Sí. qué portero, qué delantero. Esa es la realidad, No ¿no? he visto un equipo aspirante a protagonista en esta Copa del Mundo, de esos que desde su presentación dices aquí, no sé si va a pelear por el título, pero va a ser protagonista. A eso no llegó hoy el equipo mexicano. Yo voy mucho Ni con lo siquiera. que dice Mario. Yo he dicho varias veces, ok, vas ganando, a lo mejor no necesitas hacer muchos cambios, pero y si estás empatado y perdiendo y necesitas empatar ¿Qué y vas a ganar, o si estás empatado y necesitas ganar, ok, no vas a modificar lo que dice Mario. Sigo con un solo delantero, meto 2. Entonces hoy con 2 tienes oportunidad de modificar algo y aparte ampliar el resultado, y por alguna situación después tienes un Pero plan B. hablas de 2 centros delanteros, ¿verdad? O sea, Sí. además de gente que llegue por los costados. O sea, imaginarnos que con los que arrancó hoy, pero que además estuviera Alexis Vega más abierto a la izquierda para que Quiñones fuera Yo un diría, segundo Roberto, centro o sea, delantero. cuando franco. iba 11 contra 10, era el momento perfecto Sí, para meter 2 sí. delanteros. Sí. Oiga, por cierto, ya Tlaloc se desató, dejó a la gente que estuviera tranquila durante el partido, pero tremendo aguacero que está cayendo acá al Aparte sur la de la habías Ciudad de cantado desde cuando había sol, la Sí, cantaste. mira, ahí está el que trajo a Tlaloc, le digo, espérate Sí, un yo. poquito, en una ceremonia
muy movida y muy estremecedora, muy safe, ¿no? Con Maná, etcétera. Y vamos a ver lo que dice la FIFA en sus redes sociales, que ellos, pues mientras esté hecho el negocio y todo se vaya tranquilo, van a decir que fue genial, etcétera. Y se hizo bien, la verdad, por parte de la gente. Hay muchos voluntarios mexicanos que participan de esta ceremonia, desde luego la FIFA, en fin. Publicaciones en redes sociales tras el triunfo del Tri, las Chivas dicen: México vence a Sudáfrica y arranca con el pie derecho en la FIFA World Cup. Nos vemos en Guadalajara este 18 de junio, así iremos recogiendo reacciones en las entrevistas. Volvemos en Fútbol Picante Pod. En un mundial no se diga, Lira tiene la vocación de leer ese momento, arranca, rebotado, le deja la pelota a Quiñones y Quiñones saca una raya que va por debajo de las piernas del arquero, que ya no tiene reacción porque va muy fuerte. Eso cambió todo. Sí, Lira, otro de los sobresalientes, ¿no? Creo que junto con Quiñones, y no porque hayan participado en ese primer gol, el sentido de anticipación que tiene Lira, la capacidad, la convicción para anticipar en la marca, para robar balones. Y aquí es leer la jugada, está muy bien leída esa jugada, pero de Los entrenamientos son más intensos, las conversaciones tácticas son más detalladas, los jugadores observan videos, estudian movimientos y analizan situaciones de juego con una concentración absoluta. Nadie quiere dejar nada al azar. Nadie quiere llegar a un partido importante con la sensación de haber podido hacer algo más. Esa búsqueda constante de mejora es una característica común entre los equipos que consiguen dejar huella en los grandes torneos, porque el éxito rara vez aparece por accidente. Generalmente es el resultado de cientos de pequeñas decisiones tomadas correctamente a lo largo del camino. Una sesión adicional de entrenamiento, una conversación importante dentro del vestidor, un ajuste táctico realizado en el momento adecuado, un esfuerzo extra cuando el cansancio invita a detenerse. Todos esos detalles se acumulan con el tiempo hasta formar algo mucho más grande. México está intentando construir precisamente eso. Una versión de sí mismo capaz de competir bajo cualquier circunstancia. Una versión que no dependa únicamente del talento individual, sino también de la fortaleza colectiva. Una versión que pueda responder con personalidad cuando aparezcan los desafíos más difíciles. Mientras tanto, la afición sigue desempeñando un papel fundamental en esta historia. Los estadios continúan llenándose de color, las banderas siguen ondeando, los cánticos siguen acompañando al equipo en cada partido. Existe una energía especial que solamente puede generarse cuando millones de personas comparten el mismo sueño. Esa energía viaja desde las tribunas hasta el campo. Se refleja en cada aplauso, se refleja en cada celebración, se refleja en cada momento en el que el equipo necesita apoyo para seguir adelante. Los jugadores lo sienten, lo perciben constantemente y muchas veces encuentran inspiración en esa conexión, porque saben que detrás de cada camiseta hay una historia personal. Hay personas que organizaron su día para ver el partido. Hay familias enteras reunidas frente a una pantalla. Hay niños que observan con admiración a sus ídolos. Hay generaciones completas que desean ver a México triunfar. Esa responsabilidad no es ligera, pero tampoco es una carga. Es un privilegio. Es una oportunidad que muy pocos deportistas reciben en toda su vida. Y precisamente por eso los jugadores están decididos a aprovecharla. Conforme el torneo continúa desarrollándose, las emociones se vuelven más intensas. Cada victoria parece más importante. Cada desafío parece más complejo. Cada instante adquiere un significado especial. Los equipos que permanecen en competencia comienzan a comprender que están cada vez más cerca de los momentos que definen carreras enteras, los momentos que permanecen vivos durante décadas, los momentos que convierten a los futbolistas en leyendas para sus aficionados. México observa ese horizonte con respeto, pero también con ambición. Porque sabe que las oportunidades extraordinarias exigen valentía, exigen la capacidad de asumir riesgos, exigen la decisión de creer incluso cuando todavía no existen garantías. Esa ha sido siempre una de las características más admirables del deporte, la disposición para perseguir objetivos enormes aún sabiendo que el camino será difícil, la disposición para seguir adelante cuando la incertidumbre domina el panorama.
la disposición para luchar por algo que todavía no puede verse con claridad. Los jugadores mexicanos entienden perfectamente esa realidad y por eso continúan avanzando, continúan preparándose, continúan soñando, porque saben que las grandes historias no suelen anunciarse antes de comenzar, se construyen poco a poco. Se desarrollan a través de pequeños momentos, crecen con cada desafío superado, hasta que un día, casi sin darse cuenta, quienes participan en ellas descubren que están viviendo algo verdaderamente especial. Tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo ahora. Tal vez esta generación se encuentre escribiendo un capítulo que será recordado durante muchos años. Tal vez las emociones que hoy parecen simples momentos de un torneo terminen convirtiéndose en recuerdos imborrables para millones de personas. Nadie puede saberlo todavía. El fútbol guarda sus respuestas hasta el final. Pero mientras el balón siga rodando, mientras la esperanza continúe viva y mientras exista una oportunidad de avanzar, México seguirá persiguiendo su sueño con la misma determinación que ha mostrado desde el primer día. Porque los equipos que hacen historia rara vez son aquellos que nunca sienten miedo. Son aquellos que continúan avanzando a pesar del miedo. Son aquellos que siguen creyendo cuando otros comienzan a dudar. Son aquellos que entienden que las oportunidades más importantes pertenecen a quienes tienen el valor de perseguirlas hasta el último segundo. Y mientras la noche se llena nuevamente de emoción, mientras los reflectores iluminan el césped, y mientras millones de corazones laten al mismo ritmo esperando el siguiente capítulo de esta aventura, la selección mexicana sigue caminando hacia adelante, convencida de que todavía quedan sueños por alcanzar, retos por superar y páginas memorables por escribir en una historia que aún está lejos de terminar. Y conforme la historia sigue avanzando, los jugadores comienzan a comprender que cada minuto disputado en una Copa del Mundo posee un valor imposible de medir. No se trata únicamente del reloj avanzando sobre la pantalla. Se trata de oportunidades que no regresan. Se trata de momentos que pueden definir carreras enteras. Se trata de instantes que algún día serán recordados por miles o incluso millones de personas. Esa conciencia transforma la manera en que se vive el torneo. Cada entrenamiento deja de ser una rutina para convertirse en una preparación para algo más grande. Cada conversación dentro del grupo adquiere profundidad. Cada palabra del entrenador encuentra un significado especial, porque todos entienden que están participando en algo extraordinario. México continúa recorriendo ese camino con una mezcla de serenidad y ambición. Serenidad para no perder el equilibrio emocional. Ambición para no conformarse con lo ya conseguido. Esa combinación suele ser una de las características más importantes de los equipos exitosos. Los grupos que llegan lejos no son aquellos que viven obsesionados con el futuro, ni aquellos que se conforman con el presente. Son los que encuentran un punto medio, los que disfrutan cada paso sin olvidar que todavía queda mucho por recorrer, los que celebran las victorias sin dejar de trabajar, los que aprenden de los errores sin permitir que los errores definan su identidad. México intenta construir precisamente esa mentalidad. Una mentalidad capaz de resistir la presión y al mismo tiempo mantener viva la ilusión. Porque la ilusión sigue siendo una fuerza fundamental. Es la que impulsa a los jugadores cuando el cansancio aparece. Es la que mantiene conectados a los aficionados con el equipo. Es la que permite imaginar escenarios extraordinarios incluso cuando todavía parecen lejanos. Y conforme pasan los días, la ilusión colectiva parece crecer. Las calles se llenan de conversaciones sobre fútbol. Los niños imitan a sus jugadores favoritos. Las familias organizan reuniones para seguir los partidos. Los nombres de los futbolistas comienzan a repetirse en todas partes. Poco a poco, la selección se convierte en algo más que un equipo. Se convierte en una historia compartida por millones de personas. Esa conexión emocional tiene una fuerza inmensa, porque genera una sensación de unidad que pocas cosas pueden producir. Durante unos instantes desaparecen muchas diferencias. Las preocupaciones cotidianas quedan en segundo plano. Las personas se reúnen alrededor de un mismo sueño, y ese sueño acompaña al equipo en cada paso. Los jugadores lo perciben, lo sienten cuando escuchan los cánticos, lo sienten cuando observan las tribunas, lo sienten cuando reciben mensajes de apoyo desde todos los rincones del país. Esa energía no marca goles ni realiza atajadas,
pero puede proporcionar algo igualmente valioso a motivación. Y la motivación, cuando se combina con preparación y talento, puede convertirse en una herramienta extraordinaria. Mientras tanto, el torneo continúa revelando nuevos desafíos. Cada rival presenta características diferentes. Cada partido exige soluciones específicas. Cada encuentro obliga al equipo a adaptarse. Esa capacidad de adaptación será una de las claves para cualquier selección que aspire a alcanzar algo importante, porque los mundiales castigan la rigidez. Premian a quienes saben evolucionar. Premian a quienes encuentran respuestas incluso cuando las preguntas cambian constantemente. México busca desarrollar precisamente esa flexibilidad. Quiere ser un equipo capaz de competir en distintos escenarios, capaz de controlar el balón cuando sea necesario, capaz de defender con orden cuando la situación lo requiera, capaz de aprovechar oportunidades cuando aparezcan, capaz de mantener la calma en medio del caos. Son cualidades que no siempre aparecen en los titulares, pero que suelen estar presentes en las historias más exitosas. Conforme las etapas decisivas se acercan, las emociones se vuelven todavía más intensas. Los jugadores comienzan a sentir que cada esfuerzo puede acercarlos a algo histórico. Los aficionados perciben la misma sensación. La expectativa crece, la emoción aumenta, la esperanza se fortalece. Y aunque nadie conoce todavía el desenlace, existe una impresión cada vez más clara de que esta aventura tiene potencial para convertirse en algo especial. No porque el camino sea sencillo, no porque las victorias estén garantizadas, sino porque el equipo continúa demostrando una disposición inquebrantable para luchar por cada oportunidad. Esa actitud puede marcar diferencias enormes. La historia del fútbol está llena de ejemplos en los que la determinación terminó inclinando la balanza. Equipos que siguieron creyendo cuando todo parecía complicado. Jugadores que encontraron inspiración en los momentos más difíciles. Grupos que descubrieron su mejor versión, precisamente cuando más la necesitaban. México quiere seguir ese ejemplo. Quiere demostrar que posee la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Quiere ofrecerle a su afición una historia digna de ser recordada. Quiere construir recuerdos que permanezcan vivos mucho después de que el torneo haya terminado. Y mientras la competencia continúa desarrollándose bajo las luces de los estadios más importantes del planeta, mientras millones de personas siguen cada detalle con emoción creciente, y mientras los sueños continúan alimentando la imaginación colectiva, la selección mexicana sigue avanzando paso a paso, convencida de que las páginas más importantes de esta historia todavía están por escribirse y de que el próximo capítulo podría acercarla un poco más a ese objetivo que inspira a todo un país. Convertir una ilusión compartida en una realidad inolvidable, y cuanto más cerca parece estar el equipo de los momentos decisivos, más importante se vuelve la capacidad de controlar las emociones. Porque la emoción puede ser una aliada extraordinaria cuando impulsa a los jugadores a dar un esfuerzo adicional, pero también puede convertirse en un obstáculo cuando provoca ansiedad o apresuramiento. Los grandes equipos aprenden a convivir con esa realidad. Aprenden a utilizar la energía de los grandes escenarios sin permitir que los grandes escenarios los dominen. México continúa trabajando precisamente en ese equilibrio. Los jugadores saben que el entusiasmo de la afición representa una fortaleza enorme. Saben que millones de personas creen en ellos. Saben que cada buena actuación genera una ola de esperanza que se extiende por todo el país. Pero también entienden que la mejor manera de honrar esa confianza consiste en mantenerse concentrados, en seguir trabajando, en no dejarse distraer por los elogios ni por las críticas. Esa madurez competitiva suele marcar diferencias importantes en los torneos más exigentes, porque cuando las emociones alcanzan niveles máximos, la claridad mental se convierte en una ventaja invaluable. Conforme pasan los días, la identidad del equipo parece fortalecerse. Los movimientos dentro de la cancha transmiten mayor seguridad. La comunicación entre compañeros se vuelve más natural. Las decisiones colectivas reflejan una comprensión más profunda del estilo de juego que desean desarrollar. Son señales positivas. Señales que suelen aparecer cuando un grupo comienza a creer verdaderamente en su potencial. Y creer en el propio potencial
no significa caer en la arrogancia. Significa reconocer las fortalezas sin ignorar las áreas que todavía necesitan mejorar. Significa competir con confianza, pero también con humildad. Significa entender que cada rival merece respeto y que cada partido exige el máximo esfuerzo. México parece estar construyendo esa mentalidad paso a paso, sin atajos, sin falsas promesas, con trabajo constante. Mientras tanto, los aficionados siguen viviendo el torneo con una intensidad extraordinaria. Cada encuentro se convierte en una cita obligada. Cada alineación genera debates. Cada jugada importante provoca reacciones inmediatas. En las casas, en los restaurantes, en las plazas y en cualquier lugar donde exista una pantalla, las emociones se multiplican. Personas que jamás se han visto comparten abrazos después de un gol. Familias enteras celebran juntas. Amigos que crecieron viendo fútbol vuelven a reunirse para vivir una nueva aventura mundialista. Esa capacidad de unir a las personas es uno de los mayores poderes de este deporte. Y cuando la selección nacional compite con entrega y pasión, esa conexión alcanza niveles aún más profundos. Los jugadores perciben todo eso, lo sienten en cada estadio, lo sienten en cada mensaje que reciben, lo sienten cuando observan las tribunas teñidas de verde, blanco y rojo. Y aunque saben que la responsabilidad es enorme, también entienden que están viviendo una experiencia privilegiada. No todos los futbolistas tienen la oportunidad de representar a su país en una Copa del Mundo. No todos tienen la posibilidad de inspirar a una generación entera. No todos pueden convertirse en protagonistas de una historia que será recordada durante décadas. Por eso, cada minuto dentro del torneo tiene un valor especial, porque cada minuto puede acercarlos un poco más al sueño. Conforme la competencia avanza, los desafíos continúan creciendo. Los partidos se vuelven más cerrados, los rivales más exigentes, las oportunidades más escasas. Sin embargo, también aumenta la sensación de que cualquier cosa es posible para quienes están dispuestos a luchar hasta el final. Esa es una de las grandes lecciones que el fútbol ha enseñado una y otra vez a lo largo de su historia. Las limitaciones existen, pero no siempre son definitivas. Los pronósticos importan, pero no deciden los partidos. Las estadísticas ayudan a comprender tendencias, pero no pueden medir la fuerza de la voluntad humana cuando un grupo entero se niega a rendirse. México quiere apoyarse precisamente en esa convicción. Quiere demostrar que el esfuerzo colectivo